Bien, como les había dicho, este mensaje lo he llamado ¿Qué espera Dios de ti? Está basado en el libro de Miqueas, concretamente en el capítulo 6, versículo 8, dice así, ¿no? Oh, hombre, dice, ¿no? Él te ha declarado lo que es bueno, lo que decía la canción, Él nos ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? ¿No? Solamente hacer justicia, misericordia y ser humilde ante Él y humillarte ante tu Dios. Eso es lo que vamos a predicar en este día tan especial y hermoso. Bien, la prédica, el contexto de la prédica está, como les había dicho, en base a este versículo. Ruego por favor que lo atiendan. Muy organizado de esta manera. Vamos a tener un contexto, una introducción bonita sobre el tema. Vamos a hablar de las tres cosas que nos pide en estos versos justamente Dios: justicia, misericordia y ser humilde ante Él, como dice la canción. Y luego vamos a hacer una conclusión, queridos hermanos. Entonces, no se olviden, Miqueas 6:8, y va a ser interesante que lo lean este libro, ¿no? Les vamos a dar algún contexto. Bien, ¿qué espera Dios de ti? Vemos la primera parte del versículo 6:8, la primera parte 6:8a dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que es bueno. Dios no se ha quedado cortito ni se ha ocultado, amados hermanos, sino que Él ha revelado lo que es bueno. No se olviden, cuando Él ha creado el universo, iba creando, hizo la luz, las estrellas, y vio que era bueno, decía. Él siempre lo que ha revelado es bueno. ¿Dónde está la maldad cuando el hombre distorsiona todo en función del pecado? Entonces, Él ha declarado lo que es bueno y en función a lo que es bueno, nos va a pedir ciertas cosas. Bien, en forma general, queridos hermanos, ¿qué nos pide? ¿Qué nos pide Dios, no? A nosotros, ¿no? Entonces, como les había dicho, Dios quiere de su pueblo, ¿no? Justicia y equidad atenuada por la misericordia y compasión. Así dice el verso 6:8, ¿no? Pero como les había dicho, vamos a hablar en función del libro de Miqueas, ¿no? Miqueas era un profeta, uno de los profetas menores no porque era de menor edad o más chiquito, no porque la Biblia o los libros de la Biblia en cuanto a los profetas se clasifican en profetas mayores y menores. Los profetas mayores son aquellos que tienen una extensión de su profecía, de su libro mucho más grande. Por ejemplo, está el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel, ¿no? Zacarías, etcétera. Son los profetas mayores. Y los profetas menores son aquellos que tenían escritos breves, cortitos, pero no dejan de ser significativos en su mensaje. San Miqueas, Osea, Joel, Abdías, etcétera, etcétera, los profetas menores. El autor del libro Miqueas, que más o menos escribió, se da en un contexto del año 740 y 787 antes de Cristo, ¿no? Es citado 5 veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, es citado en el libro de Mateo, cuando Mateo está hablando de la predicción del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de que iba a nacer en Belén de Efrata. Entonces, en el libro de Miqueas se relata justamente la profecía de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Miren, en el año 700 y algo ya se habló de que Jesucristo iba a nacer en Belén. Y esa profecía lo hizo justamente el profeta Miqueas. Belén Efrata se llama, porque había otra Belén más al norte. Entonces Jesucristo nació en Belén Efrata. Miqueas profetizó en los días de 3 reyes, Jotam, Acaz y Ezequías, que eran reyes de Judá. No se olviden, amados hermanos, que Israel se dividió en dos grandes reinos, si se quiere llamar así, uno el reino del norte y uno el reino del sur. El reino del norte se llamaba Israel, cuya capital era Samaria. El reino del sur se llamaba Judá.
cuya capital era Jerusalén. ¿Hay algún micrófono? Creo que está encendido para que no... A ver, Jaimito, estoy apagando tu micrófono para que podamos no hay tener interferencia, ¿ya? Por favor. Entonces, eso, queridos hermanos, ¿no? Entonces, decía que el libro de Miqueas, aunque su mensaje fue a Judá, al reino del sur, Judá, predijo la cautividad del reino del norte. El reino del norte fue atacado por los asirios e invadido. El tema de este libro de Miqueas es el juicio divino, habla del juicio divino. En el siglo 8 a.C., el sistema agricultor de Israel y Judá, con su justa distribución de riqueza, se vio paulatinamente reemplazado por una sociedad avariciosa, materialista, dura y corrupta, que dividió al pueblo entre los que tenían y los que no tenían. Bien, Miqueas está profetizando en este contexto. El pueblo de Israel había recibido una tierra repartida justamente por Josué, cuando conquistaron la tierra de Canaán. Había equilibrio y había justicia, pero la influencia de los pueblos paganos y la desobediencia del pueblo de Israel hizo posible que haya corrupción. Por eso se generó una gran división social entre los ricos y los pobres, los que tenían y los que no tenían. En este contexto es que Miqueas hace sus profecías, ¿no? En este contexto de vicio, pobreza e idolatría, ¿no? Miren, queridos hermanos, aquí tenemos un análisis social, ¿no? Interesante, como ahora se hace en el mundo entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? La pelea, ¿no? Grande entre los ricos y pobres ya existía desde esas épocas, ¿no? La cuestión socioeconómica que hacía posible dividir a las personas de acuerdo a los recursos que tenían. El libro de Miqueas muestra una relación auténtica entre ¿qué? Entre la espiritualidad y la ética social. Justamente lo que es el concepto de fe y obras. Los cristianos tenemos fe, pero debemos demostrar en obras, ¿no? En una auténtica ética social. La fe auténtica de Dios genera amabilidad, genera compasión, genera justicia, humildad, rectitud personal y responsabilidad social, ¿no? El cristiano debe actuar en este contexto, ¿no? Muy bien, de eso trata el libro de Miqueas. Está organizado en los capítulos 1 y 2 como el juicio a las capitales. Capítulos 3 al 5, el juicio a los líderes, ¿no? Recrimina a los líderes. El capítulo 2 recrimina a las capitales en este caso, a Samaria y Jerusalén. Y el capítulo 6 y 7 es el juicio a las personas. Miren, como hemos visto, el tema de este libro es el juicio divino. El capítulo 1 y 2, juicio a las capitales. Capítulo 3 y 5, juicio a los líderes. Capítulo 6 y 7, juicio a las personas. Entonces, de eso vamos a hablar, queridos hermanos, ¿no? Dios ha declarado siempre lo que es bueno para el hombre y para su pueblo, ¿no? ¿No? ¿Y qué pide en ese contexto? Como Dios te ha dado lo bueno, los israelitas a veces hacían sacrificios a Dios, muchos sacrificios, corderos y muchas cosas, daban ofrendas, el diezmo, lo que sea, pero su comportamiento en la sociedad era malo, ¿no? Había una contradicción, una hipocresía en su comportamiento. Bien, Dios ha declarado en sus leyes todo lo bueno. ¿Y qué pide en ese contexto Dios del pueblo de Israel y de ustedes, mis hermanos? ¿Qué es lo que pide? Pide, ¿no? Yo le llamo a esto la trilogía del tesoro. Nosotros, ¿por qué? Hemos recibido un tesoro hermoso que se llama salvación. No hemos recibido oro, plata, ¿no? Hemos recibido un tesoro que se llama salvación a través de la sangre de Cristo. ¿Bien? Entonces, ese tesoro indica que nos está pidiendo, ¿qué está pidiendo Dios? Que seamos salvos, que seamos salvos. A todos, hermanos, yo les pido que busquemos la salvación. Esta mañana les escribí un mensaje en el WhatsApp donde decía justamente,
Dios nos pide que entremos por la puerta de la misericordia, por la puerta de la salvación. No mañana, pasado, no posterguemos, sino hoy día, ahorita. No demos vueltas. Si seguimos dando vueltas, quiere decir que estamos alejándonos de nuestro Dios, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿no? Lo que pide Dios de nosotros es salvación, queridos hermanos. Salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Que seamos libres, rescatados. Miren lo que dice Isaías, capítulo 51, verso 6. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. ¿Qué te está diciendo, hermano? ¿Qué nos está diciendo Dios? Que miremos, alcemos los cielos arriba y veamos la tierra y la tierra se va a acabar. Los cielos serán deshechos. La tierra envejecerá. Lo que está pasando hoy en día. Hay un deterioro de todo, hermanos. Pero Dios nos está invitando a mirar arriba, porque la salvación que Él nos ofrece será para siempre. ¿No ven? Efesios 1:13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad o el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, entramos por su puerta, Dios nos pone en nuestro corazón, ¿qué cosa nos pone? El sello del Espíritu Santo. Somos sellados, somos marcados. Y ya le pertenecemos a Dios, somos de su propiedad. Entonces, ¿qué está pidiendo Dios de ti, mi hermano? Que seas salvo. Eso es lo primero, la salvación está pidiendo, ¿no? Segundo, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Que seas santo, ¿no? Miren lo que dice Dios en Deuteronomio 26:19. A fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para gloria y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Dios es santo. ¿Y por qué Él es santo y nosotros somos su imagen y semejanza? Nosotros deberíamos ser santos. ¿Qué quiere decir la santidad? Que ha sido apartado de Él, ¿no? Apartado, ha sido liberado, ha sido consagrado a Dios, ¿no? Eso quiere decir la palabra santidad, mis queridos hermanos. Efesios 1:4, ¿no? Según nos escogió, dice, según nos escogió. Miren, a veces cuando estoy charlando con personas, están deprimidas, son cristianas, le digo, tú sabes, tienes un tesoro hermoso. Para Dios eres santo. ¿Por qué? Yo no soy santo. Dicen, eres santo porque te has separado. Y ahora Él es tu dueño, Él es tu amo, tú eres esclavo de Él. Y qué lindo es ser esclavo de Él porque estás bajo su protección total, ¿no? O quieres resolver todo por ti mismo, sabiendo que solo no puedes, ¿no? ¿Y qué es lo que está pidiendo Él? Es santos. Estés consagrado a Él, que entregues tu vida, tu cuerpo, tu alma a Él y vivas para Él. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, consagrados, separados y sin mancha delante de Él. Cuando entremos a la presencia del Señor como hijos de Dios, vamos a entrar sin mancha. Y no porque nosotros seamos perfectos, sino porque Él nos va a quitar toda mancha para entrar en perfección a su presencia. Porque delante de Dios tú no puedes entrar sin mancha. ¿Te das cuenta, mi hermano, de lo que está pasando en tu vida? Y los que no son salvos no saben el tesoro que se están perdiendo. ¿Eh? Tercero, ¿qué te pide Dios? Que seas salvo, que seas santo y que seas sabio. ¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría no es inteligencia, es ser prudente con inteligencia, es muy diferente. Es saber
tomar decisiones con inteligencia. Los hebreos llamaban a la inteligencia, decía que una persona era inteligente si conocía a Dios y que era sabio si temía a Dios. Miren esa combinación. Y yo creo que es cierto. Ser inteligente, yo creo que es conocer a Dios, entrar en su presencia, porque así vas a asegurar tu eternidad. Así vas a saber que cuando mueras, la puerta de la muerte que se abra va a darte paso a un camino donde Dios te está esperando. Pero si tú no entregas tu vida a Cristo, la puerta que abras puede ser que caigas en un abismo tremendo. Seamos sabios, hermanos. Esa es inteligencia, conocer a Dios. Y sabiduría, ¿qué es sabiduría? Es temer a Dios. Porque la persona que teme a Dios, mis queridos hermanos, trata de no cometer errores, pecados. ¿Por qué? Porque teme a Dios. ¿No? Vemos que en el mundo hay tanta injusticia, tanto crimen y demás cosas, y vamos criticando eso, cómo esta persona ha matado a esta otra. Y ayer veía en un programa de televisión que cuando se cometen delitos, ¿no?, al ser humano, se lo justifica. ¿Por qué actúa? Le preguntan a un psicólogo, ¿por qué actúa esta persona así? ¿Por qué, digamos, le ha engañado a su esposa? ¿Por qué se porta de esa manera? Es que su papá lo maltrataba. Es que su tal, es que ha vivido un contexto donde tenía recursos, no tenía plata, no ha tenido educación, etcétera, ¿no? Los sociólogos, psicólogos van tratando de dar explicaciones de por qué la gente se comporta así. Pero en realidad, aunque mis padres hayan sido alcohólicos, yo podría tener la tendencia a ser alcohólico, pero si yo entro en los caminos de Dios, mi pasado no cuenta. Así que echar la culpa a nuestra niñez, a nuestras cosas, creo que no vale mucho. Nosotros podemos luchar contra todo eso y salir adelante en el camino que Dios ha preparado para nosotros. Miren lo que dice Deuteronomio 32:29. Ojalá fueran sabios, dice, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. El fin que les espera. Seamos sabios, hermanos. Aferrémonos como con Poxipol a Dios, pegados a Él, porque si no, lo que nos espera es terrible. Romanos 16:19, lo que dice, escuchen, hermanos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien. La sabiduría es conocimiento, pero dentro de un contexto moral. Lo contrario a la sabiduría es necedad. Lo contrario al conocimiento es ignorancia. Ser ignorante no es pecado, pero ser necio sí es pecado. Y el necio tiene que ver justamente con tomar malas decisiones y actuar con necedad. Bien, en contexto entonces, a través de lo que pide Jehová para nosotros, de lo que pide Dios, tres cosas, hermano. Acuérdate siempre y en tus oraciones. Busca la salvación, si eres salvo, ¿no? Practica la santidad y la sabiduría, queridos hermanos. Ese es el tesoro que nosotros debemos tener en nuestra vida diaria. Salvación, santidad y sabiduría. Cuidar nuestra salvación, crecer en santidad y crecer en sabiduría. Sigamos ahora con el verso, ¿no? Siguiendo el verso, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Dice, ¿no? ¿Qué pide Dios de ti? En la segunda parte del versículo de Miqueas dice, solamente hacer justicia. Entonces, una vez que tú eres salvo, eres un hijo de Dios, has cambiado de una posición de criatura del mundo, has pasado a una categoría de hijo de Dios, ese bendito tesoro que tenemos en la vida, tienes que
vivir en justicia, practicar la justicia. ¿Por qué tienes que hacerlo esto? Porque eres hijo de Dios y eres salvo. Entonces, yo le llamo la trilogía de la justicia. En la Biblia, la justicia tiene tres significados o tres connotaciones, queridos hermanos, y quiero que lo asocien bien. Primero, la justicia es revelada en la Biblia como un carácter, ¿no? Como un atributo de Dios. Dios es justo, ¿sí? Es parte de su carácter. Es uno de los atributos comunicables de Dios. Dios tiene dos tipos de atributos, comunicables e incomunicables. Por ejemplo, un atributo incomunicable, amados hermanos, es la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia. Esos son atributos incomunicables. Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y no nos puede pasar eso. Su criatura no puede decirle, ahora vas a ser omnisciente, vas a ser omnipotente. Eso es incomunicable. Pero Dios también es santo, es justo, es bueno, ¿no? Es amor, y esos atributos, ¿no? Aunque son perfectos en Dios, nos puede comunicar a nosotros. Por ejemplo, la justicia, ¿no? En la Biblia, en muchas partes, se habla de la justicia como la justicia de Dios, como un atributo de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Un atributo de Dios es la justicia. Nosotros no tenemos como imagen y semejanza, Dios ha puesto la justicia en nosotros, pero no es perfecta. De hecho, violamos constantemente la justicia. Nuestros sistemas de justicia en el mundo son totalmente corruptos e imperfectos. El Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La palabra rectitud en el hebreo quiere decir equidad, concordia. Y Dios está manifestando este atributo en el mundo. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley era como normas, la normativa que Dios había dejado, se ha manifestado la justicia de Dios, no la justicia humana. Esa justicia que es atributo de Dios nos ha manifestado a nosotros. Por tanto, amados hermanos, si nosotros los cristianos debemos reflejar esa justicia de Dios, que es un atributo perfecto de Él. Pero también la justicia en la Biblia es considerada como una condición. Se llama justificación. ¿Y cómo se expresa la justificación? En el Antiguo Testamento, en Génesis 15:6, dice, Génesis 15:6, y creyó, está hablando de Abraham, ¿no? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, Abraham no fue salvo, si queremos decir, por sus obras o por solamente seguirle a Dios, sino que fue justificado, fue hecho justo, fue visto como justo, no hecho justo es el término correcto, sino fue visto como justo, ¿no? ¿A través de qué? ¿No? De la sangre de Cristo. Y alguien me dirá, pero Cristo en esa época no existía, todavía no había muerto. Sí, es cierto, pero la forma de justificación siempre se hace ¿qué se llama? A la sombra de la sangre de Cristo. Es decir, ¿qué hizo Dios? Ya lo justificó y cuando Cristo vino, le atribuyó la sangre de Cristo para corroborar esa justificación. ¿Se dan cuenta? Porque la salvación siempre es a través de la obra de la cruz. En el Antiguo Testamento, los que han sido salvos, una vez que Cristo murió, Dios como ya les puso en reserva, ¿no? Ya les atribuyó la justicia de Cristo. Porque todos los hombres no somos justos como condición, somos injustos, somos pecadores. Hasta Abraham era pecador y pecó muchas veces, inclusive siguiendo a Dios.
pero Dios lo vio como justo a través de su fe, no de sus obras. Por eso dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la justificación nos asocia a lo que es la salvación. Miren lo que dice en el Nuevo Testamento, Romanos 4:25, hablando de Cristo, dice lo siguiente, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, ¿cómo nosotros nos justificamos ante Dios? A través de creer en Jesucristo y a través de apropiarnos de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, no tanto que nosotros nos apropiamos, sino que Cristo nos da el carácter de justos por su obra de la sangre en la cruz, ¿no? Y Dios nos ve como justos a través de la sangre de Cristo, no por nuestros méritos, sino por la sangre de Cristo. O sea, todo el momento nosotros estamos apoyados en la sangre de Cristo. Es como nuestro bastón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, la palabra justicia también tiene ese significado en la Biblia. Y el tercer significado en la Biblia, uno como carácter de Dios, otro como condición de salvación y otro como consecuencia, la persona que es justificada, que refleja a Dios en su justicia, como consecuencia debe actuar con justicia y equidad. Entonces, Dios quiere de ti, mi hermano, ¿sí?, de ustedes, amados hermanos, reflejen el carácter de Cristo, que sean justificados, o sea, salvos, y que actúen con justicia y equidad. La persona que es salva, que es justificada, cristiana, nacida de nuevo, siempre va a buscar el bien, siempre va a buscar la equidad. Isaías 1:17 dice, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia, ¿no?, al huérfano, amparad a la viuda. Justicia, hermano. Debemos actuar con justicia. Romanos 6:13. Ni tampoco, escuchen bien este versículo para que lo apropiemos a nuestras vidas, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo nuestro cuerpo, nuestros miembros, nuestra mente, todo lo que somos, queridos hermanos, no debe ser utilizado como un instrumento de iniquidad, de pisotear a los demás, de quitar a los demás, de ser avaricioso, de ser muchas cosas, ¿no?, de engañar a las personas, sino nuestros miembros, todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón debe actuar en justicia. Nuestros miembros deben ser presentados como instrumentos de justicia. Bien, en tu actuar, ¿qué está pidiendo Dios de ustedes, mis hermanos? Justicia. Luego, según dice la canción, ¿qué dice? Como el libro de Miqueas, misericordia, hacer justicia, misericordia y amar la misericordia. ¿No? La misericordia. Que seamos misericordiosos con todos, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Es una benevolencia, de un amor activo. La misericordia está basado en el amor. Tú no puedes tener misericordia si no hay amor en tu corazón, ¿no? Nos inclina a hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6:10, ¿no? Hacer bien a todos, a todo el prójimo, y ayudarnos entre hermanos de la fe. ¿Quiénes quieren decir? Aquellos que hemos nacido de nuevo. Bien, la misericordia, la trilogía de la misericordia, he analizado en estos versículos de Miqueas, parte de que hay una suficiente gracia. Ya no puedo hablar de misericordia si no está asociado a una gracia suficiente. Por ejemplo, la Biblia
define la gracia como un favor inmerecido. Es decir, Dios nos da gracia aunque no merezcamos. Es como si a ustedes, hermanos, en Navidad no se han portado mal todo el año, se han portado mal más bien todo el año, y su papá al final de año les da un regalo, aunque se hayan portado mal, porque él les dijo seguramente, digamos, al inicio del año, si te portas bien, te daré un buen regalo. Pero nos hemos portado mal, pero a pesar de eso, por gracia, recibimos un regalo. Pues eso sucede con Dios. Dios nos da gracia suficiente. A Pablo le dice en 2 Corintios capítulo 12, cuando Pablo le dice estoy enfermo y le va orando pidiendo salud, Dios le dice, bástate mi gracia, le dice, ¿no? Mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, así le dice Dios. O sea, la gracia de Dios es suficiente. Solo los seres humanos nos hacemos problemas, siendo que no recibimos lo suficiente, pero la gracia de Dios es suficiente. Entonces, la gracia es un favor inmerecido. Nosotros, pecadores, no deberíamos recibir la salvación, por ejemplo, porque la salvación es por gracia. Ese regalo de la salvación, ese tesoro, no deberíamos recibirlo porque somos pecadores. Pero Dios nos da ese favor inmerecido. ¿Nosotros qué merecemos? Palo, pecado, cruz. Pero ahí Dios tiene misericordia. ¿Y qué es la misericordia? ¿No? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Dios no nos da el castigo que merecemos. No nos da el palo que merecemos. No nos da la cruz que merecemos. Merecemos cruz. Merecemos cárcel, ¿no? Pero Dios no nos da eso porque nos tiene misericordia. Pues la gracia está asociada a la misericordia. Yo no puedo percibir la gracia si no hay misericordia. La misericordia si no está asociada a la gracia. Por eso dice Deuteronomio 33, 16. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud, y la gracia del que habitó en la zarza, venga sobre la cabeza de José. Pues Dios siempre está tratando de darte gracia para que vivas. Si no hubiera la gracia suficiente, no podrías vivir, querido hermano. No podríamos vivir, no podríamos abrir los ojos en la mañana, levantarse en la mañana, abrir los ojos, poder caminar. Es la recepción de esa gracia de nuestro Dios, hermanos. Y qué desagradecidos somos. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren qué hermoso es esto. El hombre pecador, ¿no? Seguía pecando, ahí vino la ley. Y la ley, como norma, te hace dar cuenta de que eres pecador, pero no te cura el pecado. Cuando te dice la ley, no cruces este semáforo rojo, porque la ley así lo dice, es una restricción y una prohibición, pero no te cura el corazón. Tú puedes seguir pasándote el semáforo rojo. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Y es lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? A pesar de que hay, ¿no? De que hay leyes, hay todo, las respetamos. Con Dios sucede lo mismo. Él nos ha dado leyes para mostrar que el pecado es abundante, como dice Romanos. Pero más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miren, a pesar de tanto pecado, Dios sigue comunicando gracia al mundo, porque Dios es un ser infinito de gracia. Luego, la misericordia significa una sincera compasión. Deuteronomio 13:17. Y no se pegará a tu mano nada del anatema. Anatema quiere decir maldición, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia y tenga compasión. La palabra compasión es misericordia, es clemencia. Dios ha tenido compasión con nosotros. Mateo 9:36 habla de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, al ver las multitudes, dice, tuvo compasión. Jesucristo iba
predicando el evangelio, pero también iba sanando. Iba hablando de la palabra de Dios, iba mostrando la misericordia de Dios, la compasión que Dios tiene con nosotros. A eso está asociado la misericordia. Finalmente, no se puede ser misericordioso si no hay un amor sublime. No ese amor pasional, ese amor de interesado, porque a veces hacemos una obra, decimos que somos misericordiosos, damos algo, pero por interés, porque nos miren bien. Nuestro amor tiene que ser sublime, ¿no? Tiene que ser sublime. Lo que dice Primera Juan, capítulo 4, 9, 10, si se acuerdan este verso, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿En qué cosa, no? En que Dios envió a su Hijo unigénito para que nosotros vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, dice. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y dio a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es sublime amor, entregarse, dar lo mejor de mí para la otra persona, ¿no? Con una sincera compasión, con una suficiente gracia. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios ha puesto su entrega, su apego, su afecto en nosotros, aunque no merecíamos. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Si yo les pregunto, hermanos, hermano, hermana, ¿eres capaz de dar la vida por tu amigo, amiga? Ay, no sé, no creo. Es difícil, ¿no? Pero Dios lo hizo por ti. Dio la vida por sus hijos. Misericordia. No hay misericordia si no hay gracia, si no hay compasión, si no hay amor. Eso te está pidiendo, hermano. Hacer justicia, amar la misericordia. Y tercer elemento, humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. ¿Qué quiere decir humillarte ante tu Dios? Ser humilde. La palabra humillar en el diccionario quiere decir ser humilde, ser manso, ser pobre, ser sumiso. Caminar con mansedumbre al lado de Dios. Sin humildad, hermanos, no se puede tener comunión con Dios. La humillación desemboca en humildad. Entonces, Miqueas dice, humillarte ante tu Dios. Ahí planteo la trilogía de la humildad. ¿Cómo podemos ser humildes? Cuando nos presentamos a Dios, nos presentamos humildes y contentos, no tristes. El gran problema de mucha gente que no quiere humillarse, dice, porque no quiere estar triste por su soberbia, su orgullo. La humildad implica contentamiento, arrodillarse a nuestro Dios contentos de lo que estamos haciendo. Dios no quiere criaturas tristes y humildes ante Él, quiere criaturas contentas. Miren lo que dice, ¿qué quiere decir el contentamiento? Quiere decir una satisfacción o agrado que siente una persona con la voluntad de Dios. Puede ser que la voluntad de Dios no nos parezca, no nos guste, pero debemos aceptarlos contentos, aunque no nos guste. Hay un contentamiento en aceptar la voluntad de Dios. Eso es ser humildes. Job 22:3 dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Claro que sí. Dios se contenta. Cuando hay alguna persona que entrega su vida a Cristo y es salvo, dicen que en el cielo hay fiesta. Dios está contento, está alegre. Y como nosotros, si somos reflejo de Dios, reflejo de Cristo, no vamos a mostrar en humildad ese contentamiento, aunque la prueba que estemos pasando sea lo más terrible. Primera Timoteo 6:6.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Cuando damos una ayuda, una limosna, a veces la gente, tengo que darle a este, le daré ya, porque me molesta mucho, lo que sea, ¿no? No, tenemos que aprender, ¿no? En humildad, ayudar a las personas humildes y contentos. La humildad muestra contentamiento. Conozco a tanta gente humilde que no tiene recursos, etcétera, pero están contentos con su condición. Conocimiento. Tú no puedes ser humilde si no tienes un aprendizaje continuo de Dios. ¿Por qué la gente es soberbia? Porque no conoce a Dios. No hay conocimiento de Dios. La persona que conoce a Dios, conoce a Jesucristo. Han visto cómo Jesucristo con tanta humildad entregó su vida, se despojó de su condición de Dios y con conocimiento total, con sabiduría, entregó su vida por nosotros. Nadie le forzó. Jeremías 24:7, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo los seré a ellos por Dios. O sea, conocer a Dios, esa debe ser nuestra meta. Nos ha dado corazón para conocerlo. Cuando nosotros somos salvos y el Espíritu Santo está en nuestro corazón, tenemos ganas, ansias de conocer a quién, a Dios. Yo me muero de conocer cada día un poquito más a Dios. Quiero saber cómo es Él. Quiero saber qué hay dentro de Él, qué tiene para nosotros. Quiero estudiar, profundizar para conocerlo a Él. Hermanos, eso es lo que debemos buscar en humildad. Dedicarle todo nuestro ser. Juan 8:31-32. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Qué hermoso. Dios te está diciendo, amado hermano, hermana, ¿qué te está diciendo? ¿Quieres conocer la verdad? Creo que todos buscan la verdad. Conóceme, búscame. Humildad. Jesucristo en Mateo 11 dice, ¿no? Que venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿no? Y aprended de mí, dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Manso y humilde. Y hallaréis paz para vuestras almas, dice. Sí. La humildad me lleva a hallar paz en mi alma. Y eso solo puedo hacerlo conociendo a Dios. Luego, esta humildad me lleva a una capitulación. ¿Qué quiere decir capitular? Rendirse, hincarse. Son condiciones de rendimiento total. Segunda Crónica 7:14 dice, si se humillare, si capitulare, ¿no?, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estamos viviendo una pandemia y queremos solucionar de muchas maneras. El otro día oía a un político decir, ¿no? Bueno, no sé para qué oran a Dios, no, bueno, déjenlo a Dios a un lado, nosotros vamos a solucionar nuestros problemas. Nada tiene que ver la religión, a Dios lo ve como religión. No, esta es la oportunidad, hermanos, como les decía, ¿no? Sí, de arrodillarse en humildad a Dios, de caer a sus pies, de humillarnos, invocar su nombre, orar, buscar su rostro, convertirnos de nuestros malos caminos. Y entonces Él nos oirá, nos perdonará, sanará esta tierra. Pero debemos ser humildes. Primera Pedro 5:5. Igualmente jóvenes, dice Pedro,
están sujetas a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, de modestia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amados hermanos, ¿qué pide Dios de ti? Esto. Yo utilizo en mis prédicas, hermanos, y esto por facilidad. No soy de las personas que respeto la palabra de Dios porque es nuestra ley, nuestra norma, nuestro canon. Y nunca voy a tratar de distorsionar el mensaje de Dios. Pero por cuestiones de memoria, organizamos de esta forma sin distorsionar el mensaje. Por ejemplo, la humildad está con 3 Cs, ¿no? Contentamiento, conocimiento, capitulación, en forma de trilogías. No estoy inventando nada, solo es una organización que descomprendan el concepto y la apliquen a su vida. Resumiendo, hermanos, ¿qué pide Dios de ti? ¿No? Bueno, en una primera instancia, pide que seas salvo. Conclusión, ¿no? ¿No? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Ese es el problema que tenemos al frente. ¿Qué es lo que tú puedes darle? ¿No? ¿Qué puedes darle a Dios? Dentro de la doctrina, tú le puedes dar a Dios, obedecerle y decir, quiero ser salvo, santo y sabio. La salvación viene de Dios, pedirle ser salvo. La santidad tienes que trabajar para crecer. La sabiduría le pides a Dios y la haces crecer. Y todo esto está basado en la fe en la cruz de Cristo. Luchen, mis hermanos, todos los días por cuidar esa salvación, por crecer en santidad, por ser sabios, por ser prudentes. ¿Cómo lograr esto? Leyendo su palabra, orando al Señor, ¿no? Practicando. ¿Qué cosa tienes que practicar? Lo que dice Miqueas, ¿no? Hacer justicia, amar la misericordia, humillarte ante Él. Eso te está pidiendo Dios. El cristiano que no es justo, que no es misericordioso, que no es humilde, no creo que haya nacido de nuevo. No creo que tenga en su corazón al Espíritu Santo. Eso te está pidiendo Dios. Eres justo en tu actuar, en tu trabajo, en todo. Haces misericordia con amor. Eres humilde, te humillas ante Dios. Eres humilde ante los hombres. Dios resiste a los soberbios. Y en cuanto a tu actitud, la afección que tenemos, el problema, ya sabemos, la actitud es la teoría correcta, la ortopraxis, la acción correcta, hacer justicia, misericordia, humillarnos ante Dios, y la actitud de obediencia, lo que dice 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, ¿no? Estando en vuestra ignorancia, ¿no? Para terminar, hermanos, una pequeña historia. Había una señora que le llamaban Sophie la Fregona. Era una señora humilde que iba a fregar los pisos de un condominio. Todos los días iba a fregar, cepillar los escalones de un enorme edificio. Cierto día, un hombre, cuando ella estaba limpiando, se detuvo para decirle, Sophie, ¿eres una hija de Dios? Así es, señor, respondió Sophie. Soy hija del rey. Hermano, ¿tú eres hijo del rey? Y el hombre le dice, bien, y como hija del rey, ¿crees que Dios te reconoce como princesa? Y Sophie responde, orgullosa, claro que sí, y con una sonrisa de manera humilde. El hombre le dice, entonces, si Dios es tu padre, el rey, y tú eres su princesa, ¿no crees que es insignificante que te encuentres aquí en este edificio, limpiando estos sucios escalones día a día, ensuciándote de esa manera? Y ella le responde, Sophie, todo orgullo y firmeza, no orgullo soberbio, ¿no? No es nada humillante
respondió Sophie, y seguía trabajando. Yo no limpio estas escaleras para mi jefe, sino que lo hago para mi Señor Jesucristo, mi Salvador. Lo que Él hizo por mí es mucho más grande que cualquier cosa que yo pudiera hacer por Él. ¿Qué pide Dios de ti? Que todo lo que hagas, hermano, sea lo más grande, porque lo que Él te dio, lo que es bueno, lo que Dios ha declarado bueno para ti, es un tesoro inmenso. Y termino con esa frase. No puedo trabajar para salvar mi alma, porque eso ya lo hizo mi Señor, o lo va a hacer en algunas personas. Pero sí puedo trabajar como un esclavo por amor a Cristo. Amados, Dios los bendiga y que tengan un feliz domingo. Voy a parar la grabación.